Proverbios 25, versículo 2. Bien. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Muy bien. Parece que no dice mucho, pero dice, gloria de Dios es encubrir o dejar en secreto un asunto, o tener en secreto un asunto. Pero honra de nosotros es escudriñarlo, trabajar y descubrirlo. Eso es una honra para nosotros. Así como es gloria para Dios que sea un secreto, para nosotros es honra escudriñarlo. Bien. Y quiero saludarlos a todos ustedes, a los que entran y han de entrar. También quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que entran entre semana a mirar en el YouTube y en las redes sociales las enseñanzas. Siempre lo voy a decir, eso va a ser maravilloso porque ustedes mismos se encargan de extender el Evangelio. Para eso están estos medios maravillosos, para extender el Evangelio, para que Cristo sea conocido en cada rincón de la tierra. Y ustedes son instrumentos de Dios para ello. Cuando entran, cuando dan clic, cuando hacen sus comentarios, cuando también comparten las enseñanzas con otros hermanos o hermanas en el mundo. Así de que quiero saludarlos a todos, desear de todo mi corazón que lo que ha pasado durante estos 363 días del año redunde en darle gloria a Dios, en dar alabanzas a Dios, en que haya gratitud en nuestro corazón. Pero también es el deseo de mi corazón que para el año entrante también hayan cosas maravillosas que vivir en el Señor, que no van a hacer falta. Cosas grandes y manifiestas en la salud, en la vida, en la economía, en los hogares, en los hijos, milagros de sanidades, milagros en el corazón de nuestros muchachos, en sus mentes, para amar la palabra, para amar el camino de Dios. Milagros, que se sucedan a diario los milagros en las familias y podamos ir creciendo como iglesia a nivel de la tierra. Así que muchas bendiciones a todos. Alexander, ¿qué dice la Proverbios 25:12 en otra versión? En TLA dice, a Dios lo alabamos porque vive en el misterio. Al rey lo respetamos porque trata de entender. Otra versión. Está buena esa. Otra versión, ¿quién tiene para ese versículo? La palabra de Dios para todos. Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas y el rey el de tratar de entenderlas. Muy bonito, muy bonito. Eso está muy bonito. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. De eso vamos a hablar hoy, de eso vamos a tratar el tema hoy para nosotros y para toda la audiencia. Y vamos a hablar de eso que está oculto en la Escritura, pero que al fin de cuentas es revelado a aquellos que escudriñan. Entonces hoy vamos a ver una cosa que se llama el misterio de ser hijos de Dios. ¿Y por qué tengo esa frase? Porque tengo varias cosas que puedo contar de mi vida y hay cosas, muchas cosas que yo tenía que yo no las podía dejar, pero que en el momento que lo mío fue realmente un milagro, diría yo en mi mente, en el momento de creer o de decirle al Señor Jesús que quería ser partícipe de su vida, de caminar con Él sin entender nada, yo no podía, pero Él sí pudo cambiar mi manera de pensar, en mi manera de hablar, que era bastante soez, bastante fea, y Él lo logró. Yo no sé cómo, pero lo hizo. De un día para otro ya amanecí pensando diferente, hablando diferente, sintiéndome incómodo en medio de conversaciones que no me llenaban y que primero eran, y que el día antes eran como mi estilo de vida, ¿cierto? Traté muchas veces de renovar mi manera de pensar con filosofías, muchas filosofías. Yo estuve en la metafísica y en otro poco de cosas bastante tremendas, tratando de renovar mi mente y no pude, pero Él sí pudo. ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Eso cómo sucede? El pasado, un pasado bastante difícil, bastante agreste, bastante feo que tuve, que viví y que hoy puede uno mirar y es un presente absolutamente diferente, maravilloso diría yo, con todas sus situaciones difíciles que uno tiene, pero es un pasado que dejó de ser en la vida mía, en la vida de los que hemos creído en Cristo Jesús, un pasado que dejó de ser, ya no es. ¿Cómo suceden esas cosas? ¿Cierto? El misterio de ser hijos de Dios, ¿cómo suceden? ¿Cómo suceden? Es lo que vamos a ver. No vamos a mirar el cómo, pero vamos a mirar lo que eso debe generar en nosotros como hijos de Dios. Hoy que es, creo que 29 de diciembre, ya del que está expirando 2024 para nosotros, ¿cómo es ese misterio de ser hijos de Dios? ¿Cómo es que en el momento en que uno empieza a caminar con el Señor Jesús,
un poco de cosas empiezan a suceder en la vida de uno que uno ni sabe cómo, ni las entiende cómo. Y los sentimientos, eso que uno sentía por las demás personas, cómo va cambiando, y el amor de Dios, que dice la Escritura que llenó nuestro ser, empieza a manifestarse hacia los seres humanos, ¿cierto? El perdón, el poder abrazar, el poder tener esas emociones bonitas por las personas, la pasión por aquel que no conoce del Señor y querer llevarle la palabra de Dios, eso que transformó nuestras vidas, que no sabemos cómo, pero lo hizo. Entonces, si uno se pone a analizar ese misterio de ser hijos de Dios, cómo sucedió todo eso, yo podría decir casi que uno no podría explicar eso, no lo podría explicar porque eso no se logra ni por la fuerza de uno, como lo vamos a ver, ni porque uno sabe mucho, nada de eso. Es una obra realmente gloriosa y maravillosa del Señor. ¿Qué pasa? El drogadicto que no puede dejar las drogas, pero conoce al Señor y es una lucha, pero llega al final a cumplir su deseo de dejar las drogas por una obra de Dios en el ser, que es lo que nosotros debiéramos, como dice, ser honrados al escudriñar cómo es que yo soy lo que soy, un hijo de Dios, cómo llegué acá, de qué manera llegué. Se han cumplido todos los deseos de Dios en mi vida en el sentido de, hoy yo soy nuevo, realmente soy nuevo, la vida pasada no existe para mí. Yo le contaba a alguien que nos encontramos con un amigo que me conocía de muchos años y él no podía creer que lo que yo era ya no existía, sino que era una persona diferente absolutamente, porque la persona natural no va a entender eso. Una persona natural no puede entender cómo suceden esas cosas. Pues si yo estudiando digo, padre, ¿cómo sucedió eso? Realmente cómo sucedió cada cosa. El poder abandonar una mujer la prostitución, un hombre la promiscuidad, las drogas, tantas cosas, el narcotráfico, el ser un delincuente. Les hablan la palabra y algo sucede en su ser, que hace que su vida sea otra de un momento para otro. Aunque es el proceso, pero nosotros ya no somos lo que éramos antes. Ninguno de nosotros ya no lo somos. Ahora, si usted persiste, ya la situación es problema personal de uno. Si usted persiste en vivir en lo que no es, porque ya Dios dice lo que yo soy, hijo de Dios, lo que usted es, hijo, hija de Dios. Pero si uno persiste, pues realmente lo que uno va a hacer es sufrir sin ninguna necesidad, sin ninguna razón de ser, seguir sufriendo por lo que ya no existe, ni es, ni vale, ni nada, no tiene sentido. Bien, entonces, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra de nosotros es descubrirlo, escudriñarlo, trabajar, y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo quiero moverlos un poquito desde mi corazón, por lo que yo siento también, porque esto es para mí muy emocional, querer o saber que soy una persona no por mi fuerza, sino por Él, por su obra en mi vida, que podamos sentir eso que uno siente cuando se acerca a una persona muy amada, llámese el cónyuge o su nieto o su hijo o su mamá, algo que se sienta delicioso en nosotros, es lo que yo quiero, pudiendo entender esa obra de Dios en la vida de cada uno. Dios no ha perdido el tiempo. Dios no va a perder el tiempo, Dios no está perdiendo el tiempo. Dios está obrando en cada uno de nosotros de manera gloriosa y maravillosa. ¿Cómo obra? Es lo que vamos a mirar. ¿Cómo obra? Porque es un misterio ser hijos de Dios. Usted le dice a alguien, yo soy hijo de Dios, el que está por ahí con una persona que no es su esposo, su cónyuge, dice, yo también soy hijo de Dios. Pero es que nosotros entendemos que somos hijos de Dios por una obra que a nosotros no nos costó nada. La otra persona no entiende. Él dice que es hijo de Dios porque escuchó. Nosotros por revelación, por obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, decimos ser lo que somos hoy en día. Vamos a leer 1 Corintios 4:1. Yo digo que necesitamos, esto es, yo no sé qué va a pasar en su vida hoy, pero que podamos realmente atesorar esa pasión, esa sensación hermosa y maravillosa en nuestro ser de saber que cosas extraordinarias han sucedido, suceden y sucederán en la vida nuestra como hijos de Dios. Que nos acerquemos a las Escrituras con esa cosa ya de nuestras entrañas maravillosa de amor por descubrir los misterios de Dios. Él no los quiere revelar. De hecho, ya los reveló a algunas personas, pero a nosotros también nos quiere contar. Vamos a mirar 1 Corintios 4:1 para mostrarles algo bien interesante ahí que está escrito. Esto tiene un propósito, finalizar el año, como veíamos el domingo pasado, con un corazón muy agradecido, con una gratitud extrema por lo que hemos visto de Dios en nuestras vidas personales, en nuestro entorno además. No. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios. Gracias. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, téngannos por servidores de Cristo. No voy a tocar mucho ese tema, pero lo que quiero decir es, los corintios tenían por costumbre, por aprendizaje de los griegos, que cualquiera que hablara bonito, cualquiera que tuviera una buena oratoria o que viera que un filósofo bueno, que supiera mucho, ese era su jefe, su patrón, su señor, su todo. O sea, se les inclinaban, les rendían pleitesía y todo lo demás. Entonces, lo que Pablo está haciendo es diciéndoles, oye, ustedes nos deben tener a nosotros como servidores de Cristo, no como sus superiores, no como quien los gobierna, como quien los manda, no, como servidores de Cristo. Y dice además, y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ni siquiera los misterios que Dios le reveló a Pablo y a todos los otros que escribieron acá, los profetas, los que escribieron la escritura, los misterios eran de ellos. Dios se los reveló, Dios se los mostró. En la medida que ellos escudriñaron la palabra, en la medida que ellos se metieron allí, Dios les mostró muchas cosas extraordinarias, gloriosas, que están plasmadas en este libro y que estamos invitados, por lo que dice Proverbios, a escudriñarlas para recibir honra del Creador de los cielos y la tierra al revelarnos a nosotros lo que allí está. Eso lo que les quiero decir por lo que está diciendo Pablo, que todos podemos ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso no es exclusividad de una persona o de dos o de tres o de cuatro. Es que todos lo podemos hacer, todos nos podemos acercar, todos podemos sentir, percibir esa sensación maravillosa de saber que usted está descubriendo un misterio de Dios en la Escritura para su vida, para su hogar, para su familia, para no sé quién que Dios le ponga en su camino y tenga que exponerle el Evangelio de Cristo. Entonces, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. Creo que eso ha sido una enseñanza de todos estos años. Soy una persona igual a todos ustedes, con la necesidad de Dios a flor de piel, con situaciones difíciles en la vida, como todos. No soy más que nadie ni menos que nadie, somos el cuerpo de Cristo y servidores del Señor. Lo que lo quiero llevar es, usted se puede acercar a la Biblia. Usted puede sentir maripositas en su corazón también cuando se acerca a la Escritura y descubre lo que Dios le quiere mostrar. Eso es lo que yo quiero en este día final, en este domingo final de 2024, que vayamos de verdad con pasión al Señor, con pasión. Así como abrazamos un hijo, un nieto, a la esposa o al esposo, así como sentimos esos deseos grandes de comernos un buen plato de comida delicioso, el que más le gusta, que eso sea cuando nos acercamos a la Escritura, que sintamos cosas bonitas, queriendo ser honrados por Dios al descubrir sus misterios. Administrador de los misterios de Dios, quiere decir, no soy el dueño del misterio, hay uno que es el dueño del misterio y yo soy su servidor. Administro algo que es de Dios. ¿Qué es administrar? Dejarlo saber, mostrarlo, como ya fue revelado, que otros también entiendan los misterios de Dios. Y Pablo escribió acá de que se trataba todo eso. Para poder descubrirlo, pues necesitamos escudriñar la palabra. Bien, vamos a hacer unas cuantas lecturas con el propósito solamente de ver un poquito lo maravilloso que es escudriñar y descubrir los misterios de Dios. Hay misterios, muchos misterios que están escritos en la Biblia, y a ver unos cuantos misterios. Voy a nombrarlos y, por ejemplo, el misterio de Cristo en nosotros. Dice la Escritura que ese es un misterio. Que usted cómo puede vivir los misterios sin amor, o cómo puede darle a otro el conocimiento de un misterio si no tiene amor. El Espíritu de Dios habla misterios. Hay un misterio que es el misterio de la fe. La sabiduría de Dios es un misterio. Y así hay muchísimos. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio de la piedad. No ministerio, misterio de la piedad. El misterio de Dios. Entonces, de esos misterios que les acabo de nombrar y muchos otros que hay que ir descubriendo en la Escritura, es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué se trata todas esas cosas. Bien. Efesios capítulo 3, del 1 al 13. Vamos a leer Efesios 3, 1 al 13. ¿Alexander lo tiene? Sí, señor. Bien, vamos a leer despacio, bien vocalizado, que usted mismo pueda entender lo que está leyendo. Por favor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, esta es una lectura bastante lindísima de un hombre apasionado por lo que Dios le reveló, por lo que el Señor Jesús le reveló. ¿Cuántos saben de la administración de la gracia de Dios que nos fue dada a nosotros para con los demás? Esa administración de los misterios de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir somos administradores de los misterios de Dios en favor nuestro y en favor de otras personas? ¿Cuántos tenemos esta pasión de un hombre que dice, oye, estoy prisionero por Cristo a causa de ustedes, porque es que Él no me callaron? Los misterios que Él me reveló, los estoy diciendo y por esa causa estoy preso. A causa de ustedes estoy preso, pero ¿sabe qué? Soy un administrador de los misterios de Dios. Quiero serlo, quiero manifestar, quiero enseñar, quiero que ustedes me escuchen, quiero que ustedes entiendan esa gracia que Dios me dio para poderlos entender, pero también para poderlos llevar a otras personas. Ese misterio, como dice el versículo 5, fue revelado a los apóstoles, primero a los profetas, después a los apóstoles por el Espíritu Santo. Eso es muy interesante también saberlo. Esta es una lectura lindísima. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 7. Fue hecho ministro. No es ministro porque lo nombró Pepito Pérez. Fue hecho ministro de los misterios de Dios porque Dios lo nombró. Era exclusividad de Pablo. Él dice, no, ténganme por servidor de Dios y administrador. Creo que eso es para usted y para mí también. No hay ninguna exclusividad. Con Dios no hay exclusividades. Si usted escudriña, a usted se le cuenta. Si yo escudriño, a mí se me cuentan los misterios. Vamos a ser ministros de Dios también, por el don de Dios. Pero eso es como el que se quiere casar, pero no busca novia. No quiere conocer a alguien para saber si puede ser o no puede ser su esposa. Pero se quiere casar, pero no sale de la casa, o no tiene conversaciones con el sexo opuesto, sea hombre o sea mujer, pero se quiere casar, pero no hace nada para que eso suceda. Pues eso nos pasa a nosotros. Queremos descubrir los misterios de Dios, queremos ser ministros de Dios, servidores de Dios además, pero no vamos a la Escritura, no la escudriñamos. Entonces, ¿cuándo se va a sentir eso? ¿Cuándo se va a sentir esa cosa maravillosa que se debe sentir al acercarse uno a la Escritura? Eso es lo que me tiene que llevar a mí a escudriñar la Escritura. Yo no le estoy hablando una locura. Efesios hace una comparación, un paralelo entre Cristo y la iglesia, entre el esposo y la esposa. Que haya esa pasión, esas maripositas que hormiguean en nuestro ser por acercarnos a nuestro cónyuge que amamos mucho, por tener una relación íntima, por abrazarnos, por salir cogidos de la mano. Así tiene que ser la Escritura. Eso también es un misterio. Poder acercarnos allí y sentir el éxtasis supremo al acercarnos y que Dios nos hable. Honrarnos Dios a nosotros que nos hable. Por eso Pablo con tanto énfasis dice en 1 Corintios, oye, yo soy servidor. De mí no he conseguido nada, es de Él que me ha dado. Obviamente, Él se dedicó a escuchar la voz de Dios.
Dice el versículo 8, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, escuche esto, que es una melodía, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Cuál evangelio? De las inescrutables riquezas de Cristo. Oye, yo soy el más pequeñito de todos, no me siento superior a nadie, al contrario, soy el más pequeño de todos, me fue dada esta gracia, este favor inmerecido, este regalo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo debo preguntarme a diario, ¿ese es un regalo para mí? ¿Eso es algo precioso para mí de verdad? Exponer las inescrutables riquezas de Cristo a través del evangelio. Debemos preguntarnos hoy, 29 de diciembre del 2024, ¿qué es lo que significa para mí ser hijo de Dios? Ese misterio de ser hijo de Dios. Porque en ese misterio está el Espíritu Santo que habita en usted y en mí. ¿Cómo? Es un misterio. Ahí está. Él está ahí. Él es el que me lleva a toda verdad. Él es el que me lleva a la luz. Él es el que me muestra y me revela de las Escrituras todos esos misterios. Esas son las riquezas inescrutables de Cristo que nosotros debiéramos mostrarle a otros, dejarles saber a otros, llevarlos a las Escrituras, que aprendan a estudiarla, que la aprendan a escudriñar, que aprendan a trabajar la Biblia. Eso es lo que necesitamos hacer. Los demás no necesitan saber lo que usted sabe ni lo que yo sé, sino lo que está escrito en la Biblia, lo que el Espíritu Santo revela a cada uno en particular. Por eso esto es lindo. Es como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo, mira, esta es la manera de amar, esta es la manera de exponernos al amor, pero esta es la manera de dejar ver el amor, dejar ver a Cristo, el amor hecho carne, la palabra hecha carne, otro misterio, la encarnación. Esa es la invitación, hermanos y hermanas, que amemos la Escritura. Créame que en ocasiones amamos más. Yo no voy a hablar de lo que podamos amar más, pero amamos más otras cosas. Le dedicamos muchísimo más tiempo a todo menos a la pasión, al deseo profundo por la Escritura. Y nos sucede a muchas personas, nos sucede. Entonces, ¿por qué se enfría el amor en muchos hogares? Como dicen algunos, fue que se me acabó el amor, se me enfrió el amor. ¿Saben por qué? Porque se acabó la relación, se acabó la comunión, la comunicación, y luego, pues el amor, ¿cómo se trabaja el amor si no hay un diálogo, si no hay comunicación, si no hay una comunión entre los cónyuges? Pues lógicamente cuando uno pasa meses y no ha hablado con su cónyuge, pues ¿qué amor hay ahí? Pues ¿cómo es nuestro amor? Que es lo que también debemos mirar nuestro corazón. ¿Cómo está mi amor frente a lo que Dios me da, frente a lo que Él es? Lo amo. El que me ama, dice el Señor Jesucristo, ama mi palabra. El que me ama, ama mi palabra. Y no podemos decir que el amor es, como le dijera yo, mágico o algo así por el estilo. No, eso es todo un trabajo diario. Siempre va a ser un trabajo diario. El meditar en la palabra, el escudriñarla, el acercarse a Dios, saber que las inescrutables riquezas de Cristo están para usted y para mí, que las podemos tener y que hay, no solamente yo las necesito, sino que hay muchos que las necesitan, muchos en nuestro entorno. Somos hijos de Dios. Y todo lo que, si usted mira su pasado y el presente suyo hoy, tienen que haber pasado cosas extraordinarias que usted no sabe ni cómo pasaron, pero que pasaron. ¿Cómo es que su diálogo hoy es diferente? Su manera de pensar y de hacer las cosas. Si antes era imposible que cosas como las que vivimos hoy sucedieran, pero sucedieron y no hicimos fuerzas. Eso nos tiene que llenar de pasión, nos tiene que llenar de maripositas todos los días, con ese deseo profundo de acercarnos a la palabra. Debemos hacerlo. Es mi invitación, que realmente es la invitación de la misma palabra por el Espíritu Santo. Debemos hacerlo. Dice el apóstol Pablo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, versículo 9 de Efesios 3, y de aclarar a todos cuál sea el tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahorita vamos a mirar ese tiempo de esos misterios, si se van a saber todos, si no los vamos a saber todos, si van a ser, para el que se acerca a la Escritura le va a ser revelado todos los misterios, vamos a mirar. Pero dice ese propósito tan tremendo, el para qué, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de usted y de mí, a los principados y potestades en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuera de Cristo
Los principados y potestades no van a conocer a Cristo. Es en Cristo. ¿Qué van a conocer? La multiforme sabiduría de Él. Van a conocer la multiforme sabiduría de Él. Mira, como nos estamos animando por la palabra de Dios, lo que quiero decir es que sin acercarnos a la sabiduría, no vamos a saber de la sabiduría. Sin amar la sabiduría, pues la sabiduría no va a ser parte de nosotros. Y entonces no vamos a dar a conocer la sabiduría de Dios. Sin amor, dice Corintios, nada pasa, nada sucede, porque el creyente es como címbalo que resuena. O sea, un ratico como por menguar la conciencia o algo, yo no sé, y después otro ratico, pero a raticos no pasa nada. De verdad que debe ser un continuo meditar, un continuo escudriñar. Yo no estoy diciendo pase las 24 horas en ello, pero que de verdad sea su necesidad como tiene que ser también la mía, mi necesidad de descubrir los misterios de Dios. Si yo les hiciera una pregunta sencilla, con esa pregunta que yo hago, que está en la Escritura, tendríamos para estudiar el resto de nuestras vidas. Y diríamos que esa la voy a poner ahorita, nos llevaría a comprender mucho más lo que nosotros vivimos, que es el misterio de la fe. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la fe es un misterio? Pues yo creí, y como creí empezaron a suceder muchísimas cosas que para mí son un misterio. ¿Cómo así que Cristo vive en mí? ¿Cómo es eso que Cristo vive en mí? No, que es la palabra de Dios. Sí, Cristo, la palabra, vive en mí. ¿Cómo vive en mí? ¿Cómo vive el Espíritu Santo? ¿De qué manera fue derramado el corazón, el amor de Dios en el corazón? ¿Por qué la fe es un misterio? Pues si hablamos de fe con un incrédulo y que soy esposo de una sola mujer y que no envidio y que no odio y que perdoné y que amo, para muchos esto es una locura, porque los misterios se disciernen espiritualmente. Eso no es para el mundo, es para los que tienen el Espíritu de Dios, para los que hemos sido llenados por el Espíritu Santo, que de una manera gloriosa y además misteriosa nos muestra los misterios de Dios, nos los deja ver, nos los deja saber y nos invita a amar, y Él es el que nos lleva a esa pasión por la palabra, porque por nosotros nada que ver, pero es Él el de toda la obra. Cristo en nosotros, un misterio de nuestra fe, que somos instrumentos donde Dios vive, la casita donde Dios vive. Eso no es tan fácil de entender, pero vive en mí, vive en usted, vive en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Son muchas las cosas que pudiéramos nosotros escudriñar. Vamos a mirar, vamos a hacer otra lectura. 1 Corintios 2, ya vamos haciendo casi que el cierre para poder conversar un rato, para que ustedes puedan hablar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. ¿Puede leer un hermano o una hermana, por favor? 1 Corintios 2, del 6 al 16, creo que es. Teniendo en mente, en su corazón, lo que estamos conversando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No les parece linda una carta de estas tan maravillosa que nos habla de esos misterios, de esa sabiduría oculta que fue desde antes de la fundación del mundo predestinada para usted y para mí, para gloria nuestra, para la gloria nuestra?
no fue de nadie más, de aquellos que hemos decidido por ese misterio de Dios creer en Él, por ese misterio de Dios creer en Él. Jesús mismo descubrió que Él era el misterio de Dios para los hombres y decidió no pecar, decidió creer, decidió hacer el deseo de Dios en toda su plenitud. Tanta fue la plenitud de Cristo de entender los misterios de su Padre, misterios que fue descubriendo con el paso de los años, que hoy usted y yo tenemos vida abundante, porque fue lo que Él nos dio, vida abundante. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de la muerte a la vida. Nos sacó del fango a terrenos que fluyen leche y miel. Es una obra extraordinaria, una obra extraordinaria. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para usted y para mí que lo amamos. Eso no puede apartarse, ese amor por su palabra, el amor por lo que Él es, no puede estar lejos de nosotros. Tiene que ser realmente carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, tiene que ser el ser mismo involucrado con el ser de Dios. Si no, no se ama. Si no, no se ama. Que eso sea un deleite y un disfrute todos los días. El Señor quiere cerrar este año 2024 invitándonos, realmente invitándonos a involucrarnos con Él, con la pasión que Él lo hace con nosotros, con esa disposición de Dios para entregarse a nosotros, para que no haya ningún impedimento de que nosotros seamos uno con Él en su forma de pensar, de hablar y de hacer las cosas, tanto que seamos Cristo en la tierra, evidente, visible, absolutamente visible, desde casa y después de la casa. Es maravilloso. Eso que Él preparó antes de la fundación del mundo, Dios nos la reveló, dice la Escritura. Cada cosita que usted puede entender la Escritura, Dios se la ha ido revelando, se la ha ido dando, con el propósito de que en esa comunión con Él, el amor vaya así creciendo, haciéndose firme, haciéndose seguro, porque es un misterio la comunión con Dios, pero Él la quiere tener. La pregunta que yo me haría, yo la quiero tener con la misma pasión de Dios por mí, de mi Padre por mí, de mi Señor Jesucristo por mí, una pasión que está en su corazón y en el mío por el Espíritu Santo. Ahí está la pasión. Hay que avivar ese fuego del amor, ese fuego de la vida en nosotros, para que la palabra sea parte de nosotros y haya fruto abundante en su casa, en la mía, de libertad, de amor, de gozo, de paz, de esperanza, de ir cogido de la mano de nuestro Señor, para así poder llevar a nuestras familias también agarradas de la mano de Dios, seguras y firmes en el paso por esta tierra. Eso es lo que nos muestra las Sagradas Escrituras. Nos llevan a ver que vale la pena. Esto es de vida, esto es de disfrutar, de gozar. A mí me dicen que usted, Giovanni, usted va a ir a Cartagena, le voy a regalar para Santa Marta, le voy a regalar estos pasajes para que usted vaya y los disfrute. ¿Me pongo triste por eso? No, yo me pongo súper alegre, pero es dentro de 6 meses. No, esos 6 meses se me van a hacer 10 años porque, o sea, yo deseo ir, anhelo ir, porque me gusta el lugar además. Y si nos alegramos en esas cosas que son tan efímeras, ¿cuánto más nos debemos nosotros apasionar, alegrar, anhelar, estar en comunión íntima con nuestro Padre? Bien, voy a hacer una lectura muy... Primera de Timoteo 3, hermana Marta. Primera de Timoteo 3, del 14 al 16, hermana. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, hermana, gracias. Debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Es lo primero que dice el apóstol, que ya nosotros lo debemos saber. Esa casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Usted y yo, misteriosamente, somos esa casa donde Él habita. Del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pero dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo podemos nosotros entender el misterio de la piedad? ¿Qué es el misterio de la piedad? En la Escritura hay un contexto de estos versículos. Hermano Camilo. Mi paz, yo pienso que la piedad es la manifestación del amor de Dios o de las cosas que hemos aprendido de Dios hacia los demás y hacia nosotros mismos. Es como el reflejo de manifestar lo que Dios nos ha dado. Qué bonito, me parece excelente.
Y eso lo habla el contexto. El contexto habla de cómo debe ser un obispo, cómo debe ser un diácono, ¿cierto? ¿Cuáles son sus atributos o qué es lo que él debe vivir como obispo o como diácono, ¿cierto? Y entonces dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces dice, el obispo, el diácono, el servidor de Dios debe entender que Dios fue manifestado en carne. Eso tiene que ser para él algo extraordinario. Justificado en el Espíritu. Él fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, según el contexto, la piedad se refiere a vivir a Dios en la iglesia, a vivir a Dios como iglesia, que Dios sea vida en la iglesia, que se pueda entender que a ese Dios, a ese Cristo se vive en la iglesia, se pueda percibir, se pueda palpar para los que creemos en Cristo Jesús. Eso no lo puede hacer nadie más. Nadie puede vivir este misterio de la piedad si no, primero, no le es revelado. Segundo, si no entiende que eso es lo que la gente tiene que conocer. Al Cristo vivo, al Cristo misericordioso, al Cristo que nos perdonó y nos invita a lo mismo, al Cristo que consuela y nos invita a consolar, al Cristo que ama y nos invita a amar, etcétera, etcétera. El misterio de la piedad es ese, que usted y yo no debemos hacer fuerza. Solo necesitamos tener una excelente comunicación con Dios, una excelente comunión con Dios para que ese misterio sea visible y sea real para todo el mundo. Como es real para mí, es vivo para mí, pues para los que me rodean también. A mí me parece que terminar un año charlando estas cosas, conversando esto, nos tiene que animar muchísimo a avanzar, no a ser tan estáticos, sino a avanzar en el escudriñar la escritura, pero eso va a ser natural darlo a conocer, muy natural, no hay que hacer esfuerzo, porque es que eso se le sale a uno por todos los lados, como si uno está amando. Yo les confieso que amo a mi esposa como jamás pensé amar a mi esposa, y eso a mí se me sale. No necesito hacer fuerza para que las personas se den cuenta que yo amo a mi mujer, que amo a mis nietos, que amo a mis hijos. Eso es visible. Pues esto es lo mismo en nuestra relación con Dios, y eso sucede por nuestra relación con Dios, que las cosas sean naturales sin hacer ninguna fuerza, porque nosotros ya no miramos a la persona como tal, sino miramos lo que la persona es. Eso es lo que nos interesa a nosotros hoy. Por eso podemos amar. Porque si yo miro a mi esposa, me estoy viendo a mí mismo o a un hijo, que tenemos necesidad de Dios, que tenemos necesidad de escudriñar, que tenemos la necesidad de la comunión. Entonces nos juzgamos, entonces no maltratamos, entonces queremos vivir con el otro en esa paz que solo da ir de la mano a diario con el Señor, de tener una comunión muy íntima, apasionada con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con su palabra. Eso es sencillo. Dejémonos, abandonémonos en los brazos de Él. Hagamos de nuestra vida realmente ese huerto maravilloso que fluye leche y miel. Hagamos de nuestra vida una vida que realmente refleje que Cristo es verdad, que no es una historia para nosotros, que no es conocimiento para nosotros, sino que es verdad, es vida para nosotros. Los misterios no se pueden descubrir de manera natural. Los misterios que están en la Biblia no se descubren de manera natural, como lo leímos ahorita en las escrituras que leí. Solo tiene que ser por revelación divina en el tiempo que Dios quiere mostrárselo a usted y para los que son iluminados o llenos por el Espíritu Santo. No más, para los que amamos las escrituras. Usted quiere vivir una vida plena, amar la escritura, porque eso que es difícil para usted, complicado para usted, el descubrir por usted mismo los misterios de Dios va a desaparecer, se va a quitar de uno. Maletas que no tiene uno que llevar, ataduras que uno no tiene que llevar. Una vez se acercó una mujer para ser liberada por el Señor Jesucristo. Los discípulos dijeron, no, es que no, esa es una hija de Abraham también. Y esa hija de Abraham lleva 18 años atada por el diablo. Ella se comió el carretazo que estaba enferma y esa enfermedad la tenía encorvada y la tenía vuelta a nada. Y no estaba enferma, sino que estaba atada por Satanás. Entonces el Señor oró y la liberó. El Señor la tocó, la liberó. Ella quería ser libre de esas ataduras y fue libre de esas ataduras. Pues uno debe preguntarse, ¿qué me ata a mí al pasado? ¿Qué me ata en el presente? ¿Qué es lo que hace que yo no pueda hacer lo que el Cristo dice que yo soy? ¿Qué necesita usted destruir? Que solo se logra acercándose a la Escritura, descubriendo los misterios de Dios. Si usted acerca en fe, creyendo que eso es verdad, va a pasar. ¿Qué le asusta? ¿Qué descompone su casa? ¿Qué es lo que hace que su hijo no quiera saber del Evangelio? Lo hemos descubierto, o su hija.
Dios nos lo ha mostrado. Hemos preguntado si no estamos nosotros siendo la fuente de vida que necesita nuestra familia, nuestro hogar. Nos hemos preguntado si yo no soy la luz que debiera ser por ser hijo de Dios para mi familia y para mi entorno, o queremos seguir atados a lo que no. Pues yo los invito en esta mañana, los invito de verdad a escudriñar las Escrituras. Cada misterio que usted ve allí, por pequeñito que a usted le parezca, es esa gran palabra de Dios todopoderosa que hace libre, que nos lleva a estar más unidos a Él, a poder entender nuestro paso por la tierra, amarnos a nosotros mismos, amar nuestro entorno, amar la Escritura, amar nuestra comunión con Dios, hacer visible a Cristo Jesús con nuestra propia vida. Gloria de Dios es encubrir el secreto, pero honra de los hombres es descubrir el secreto, escudriñarlo. Yo quiero tener esa honra. ¿Usted la quiere tener? ¿Usted la quiere vivir? De su pasado no lo libra el psicólogo, ni la filosofía, ni la medicina, nada lo libra del pasado, o de su manera de pensar hoy, o de su vicio hoy, el que sea, o de su manía, como lo quiera llamar, solo acercándose a esa comunión íntima con el Señor, muy íntima. Creo que el Señor es bueno con nosotros, muy, muy bueno. Yo creo que el hecho de que Él se haya revelado a nosotros por el misterio del Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de haberle hablado a 12 hombres para que de esos 12 hombres saliera lo que hoy somos nosotros, que es la iglesia, no porque ellos la hicieran, sino porque lo que ellos entendieron, la revelación de los misterios, está plasmado aquí para que la iglesia crezca y se fortalezca. Hoy somos lo que somos, hijos de Dios. Yo creo que esa invitación del Señor en este tiempo a vivirlo a Él es lo más grandioso que Él hace con nosotros. Vivirlo a Él, manifestarlo a Él. Yo le decía a mi esposa, yo no sé qué tanto le veo estas escrituras, pero les veo y les veo y les veo y a la final ni siquiera puedo expresar todo lo que hay en mi corazón porque no sé ni cómo hacerlo, porque es grande y maravilloso ser servidor de Dios y administrador de sus misterios, para mi casa, para la comunidad y para aquel que lo requiera. Vamos a leer, hermana Nubia, Primera de Timoteo 3:9, desde el 8 y 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bien, ¿qué es lo que deben guardar esos diáconos, esos servidores? El misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? ¿Por qué la fe es un misterio? ¿Usted sabe cómo suceden esas cosas bonitas dentro de usted? Pues decimos por el Espíritu Santo, pero ¿cómo suceden? ¿Cómo es que lo que yo no podía hacer, de ser vulgar a no serlo? De no ser envidioso a no serlo, de ser envidioso a no serlo, de no ser honesto a poder ser honesto, sin hacer fuerza, sin nada, o sea, yo no sé, es un misterio, y esa es la fe, algo que sucede en cada uno de nosotros por el simple hecho, o no simple, sino por el grandioso hecho de acercarnos a la Escritura, que es la que sustenta, el alimento que sustenta nuestra vida, y ahí podemos ser honestos, sin doblez, no codiciosos, bueno, etcétera, todo lo que diga de los servidores de Dios, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo decía, a mí ¿quién me tiene que acusar de algo? Si alguien tiene que hablar de mí, que lo diga Dios mismo, porque ni siquiera yo mismo tengo nada que decir de mí, que podamos expresar delante de Dios, Señor, lo que hay en mi mente, solo tú lo conoces, tú eres el que me guías, me enseñas, me llevas a pensar como tú cada día más. Solo usted con Él y yo con Él. No puede ser de otra manera. El misterio de la fe. Hay misterios como la sabiduría de Dios es un misterio. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese misterio? Pues escudriñarlo. El misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, como dice Colosenses 2 y 3. Necesitamos descubrir el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que me quiere contar el Espíritu Santo en ese misterio? Y si ustedes escudriñan la palabra, van a encontrar que hay misterio tras misterio, que hay que estudiar, que hay que trabajar con mucha pasión, con mucho gozo, con mucha alegría, con un esfero, lápiz en la mano, un cuaderno, la Biblia, la concordancia. Hoy tenemos tantas herramientas para poder trabajar y empezar a descubrir y querer exponer eso que Dios con nuestra vida, que Dios nos vaya mostrando. Por eso Pablo decía, oye, estoy prisionero por causa de ustedes.
Y uno diría, pero ¿por qué causa de los gentiles de esa época está preso? Por exponer la verdad, los misterios de Dios. Que los que lo tenían preso no lo podían entender. Pero aún estando preso, todos los que estaban con él sabían de Cristo. Y todos los que estaban allí gobernando sabían de Cristo, porque no se cayó aún estando preso. Quiero terminar diciéndoles que entender los misterios de Dios tiene que a nosotros ensalzarnos, hacernos sentir poderosos, hacernos sentir grandes, hacernos sentir que realmente vale la pena ser hijo de Dios, para no callar esto tan bonito, tan hermoso, tan precioso. Cuando usted era joven o jovencita y consiguió una novia, usted quería que todo el mundo supiera que tenía novia o novio, o por lo menos las chicas las escuchan hablar y dicen, uy, me miró, me vio, pasó y me vio, y gritan y se emocionan porque alguien las miró o los miró, les prestaron atención. Eso tiene que pasar en nuestra relación con Dios, que cada instante de nuestra vida sea eso. Dios me habló, Dios me contó, Dios me dijo que eso, yo quiero que Él me hable, entonces yo me acerco a la palabra para que Él me hable. Yo quiero que me hable, Señor, Él no se va a hacer rogar. Esa es la palabra. Yo tengo mucho por decirles, pero quisiera que cada cual expusiera un poquito lo que ha entendido esta mañana sobre lo que les he expuesto. No que cuente su vida personal, sino lo que Dios le dice hoy a usted, que habla Dios con usted hoy terminando este año y que es la invitación grande, suprema, a no dejar de avanzar, al contrario, avanzar mucho y crecer buscando los misterios de Dios para su vida diaria. Dios no va a cansarse de hacerlo, Él lo va a hacer. ¿Alguien quiere expresar de su corazón? Bueno, pensaba aquí que realmente es asombroso, ¿no? Asombroso mirar cómo ese misterio en nosotros, o sea, me impacta primeramente eso, saber que es tan poderosa o tan poderoso ese misterio que pueda transformar o hacer nuevo de verdad todo en mí. Entonces, el hecho de poder, sin que yo haga fuerza, sin que me acuse, sin que tenga que ser como una obligación ni nada, sino que en la medida en que, como decía Yoba, una cosita chiquita que me enseñe y me revele, esa cosita en el proceso en que uno va, poco a poco va mostrando, va manifestando realmente lo que Él quiere, ¿sí? Porque así dice, que es el propósito realmente que se cumple en mí. Y solamente el disponer mi voluntad, ¿no? Para que realmente, como ocurrió con Él, al disponer o al entregar su voluntad, rendir su voluntad, ocurran grandes cosas maravillosas, tremendas, que de verdad me asombran. Mirar cómo hay que hacer un alto y tener la conciencia, ¿no? de estar atento a lo que a veces quiere interponerse en esa relación más bien, para que realmente lo verdadero sea lo que aflore y no lo que no es. Entonces, eso me parece muy lindo. Realmente es asombroso cuando uno hace esa conciencia, pone atención realmente a lo que lo que Él dijo que soy, más bien. Entonces, creerlo, pues realmente ese sí es el misterio. El poder creer eso y meditarlo hasta que realmente eso aflore, ¿no? Y se haga carne, como ocurrió con Él. Gracias, Nelsita. Quiero decirles que Dios nos ha hablado grandes cosas en este tiempo, grandes y maravillosas, secretos extraordinarios para su vida y la mía. Nomás al meditar en eso uno diría, Dios mío, esto es grande para nosotros. Esto nos debe tener en un punto, mejor dicho, de comunión con el Señor muy grande. Que nuestra vida tiene que ser renovada y transformada por lo que Él nos ha dado. No hay otra manera. Y Él es lo que quiere, por eso nos muestra. Nosotros somos una comunidad tan pequeña, pero Dios nos ha hablado tantas cosas. Y esta invitación es a no tener en menos nada de lo que Dios nos ha hablado. Nada, por pequeño que a usted le parezca, como decía Nelcy ahorita, es algo que usted va a necesitar en un momento determinado, que yo lo voy a necesitar. Por eso es bueno meditar en la Escritura. Jesús entendió que era el misterio revelado, ese misterio que estaba desde antes de la fundación del mundo. Él lo entendió. ¿Usted quién es? No somos el misterio hoy revelado y que puede ser revelado para muchos, para que el mundo conozca que es verdad el Señor Jesucristo. Nosotros somos ese misterio revelado para el mundo, para los ángeles que aprenden la multiforme sabiduría de Dios a través suyo y mío. Somos ese misterio caminando por la faz de la tierra, en quien todo el mundo tiene que ver a Cristo Jesús, todos, empezando por nuestra casa. Y como tenía copiado aquí Lucas 13:16, de nosotros depende
que las ataduras mentales sean rotas o no, de usted y de mí, o seguir atado, creyéndole a quien no le debemos creer y no ser libre. Pero yo no sé en dónde, creo que es en la escritura que dice, basta ya de eso, basta ya, regocijémonos, alegrémonos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Regocijémonos y alegrémonos que nos ha dado voluntad para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, sin ninguna obligación, sino por el amor que Él puso misteriosamente en nuestro corazón, por la fe que misteriosamente nos hace ser lo que somos hoy. De nosotros depende, no de nadie más, para poder gloriosamente manifestar y vivir a Cristo, que otros lo puedan ver por usted. ¿A quién le creemos? Yo quiero creerle a Dios. Es mi mayor pasión creerle a Dios. Aunque hay veces siente uno debilidades, sí, pero ¿sabe cuántas personas ha puesto Dios a mi alrededor para que todas esas situaciones mías se conviertan en oración, en alabanzas a Dios, en adoración a Dios, en gratitud a Dios? Se necesita aprender. A mí me ha tocado de una manera. Yo no sé cómo le toca a usted, pero solamente es para vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para eso es que suceden las cosas en su vida y en la mía. Bienaventurado o tenga por sumo gozo aquel que pase por pruebas, porque es que realmente ahí es donde nos afirmamos y crecemos en el misterio revelado que es Cristo Jesús, en su vida y en mí. Jenny, ¿quiere decir algo para terminar esta mañana linda y maravillosa? Sí, bueno, yo pensaba, meditando en todo lo que se habla, lo que hemos estudiado, entonces, pues el hecho de que Dios no hubiera dejado en oculto su pensamiento, sino que lo hubiera hablado y hubiera manifestado la palabra, pues ya, digamos, el deseo de compartir, de revelar eso que estaba allí, que es intocable, inalcanzable, y de cualquier persona que si no habla, pues no vamos a tener acceso a lo que es, a lo que sabe, a lo que tiene allí, solo hasta que habla. Pero luego, más increíble, que hubiera querido hacer visible eso, ¿sí? En la carne. Y más aún, que hoy seamos el cuerpo, ¿sí? Que hoy seamos la carne donde Él manifiesta lo que Él es. Entonces, cuando uno piensa en el Antiguo Testamento, pensando en el tabernáculo, entonces realmente era un misterio lo que había dentro del tabernáculo, ¿sí? Si uno ve el cuerpo, es un misterio lo que hay dentro del cuerpo. No sabemos cómo funciona, qué hace, qué pasa allí, pero se exteriorizan lágrimas, risa, caras amargas, caras alegres, rostros que van por la calle frustrados, otros animados, con esperanza. Entonces, pues veo que continúa siendo un misterio, ¿no? Lo que hay dentro de cada ser, ¿sí? Y aunque el hombre se empeña en hacer una división del ser, es imposible porque es indisoluble. Dios nos constituyó de esa manera y pensaba en por qué nos hizo sacerdotes y reyes. Y definitivamente, pues no va a terminar esa tarea de ser una conexión entre lo que hay en este mundo y lo espiritual, porque al fin y al cabo somos la carne de Cristo, ¿sí? Y donde se puede ver ese pensamiento que nadie puede entender, porque no lo pueden entender como lo leíamos hoy. Solamente se puede discernir por el espíritu, y lo más impresionante es que nuestro espíritu ahora sabe las cosas de nosotros. Entonces, es maravilloso, como alguien decía, qué privilegio, saber que nosotros llevamos ese tesoro en este vaso de barro, ¿sí? Realmente es un tesoro. Que lo tengamos en poco, que no se le dé el valor que es, bueno, eso ya es un asunto personal. Que sea insistente nuestro Señor en decir, oiga, busquen el misterio, descúbranlo. Y uno dice, solo esta vida en Cristo, a veces incluso hay expresiones como me iba mejor antes. Esto es muy duro, es difícil. Y Dios queriendo mostrar esa unidad del ser, en que seamos la evidencia de ese pensamiento tan maravilloso. Así es de que es una decisión personal el querer llevar ese tesoro y esa manifestación con mucha diligencia, ¿sí? ¿Podemos quedarnos siendo mediocres? Sí, también. Y decir somos creyentes y solo repetirlo día y noche. Pero a veces dice la Escritura, no apagues el espíritu. Qué pesar. Es maravilloso tener esta oportunidad de meditar, de decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué soy carne? ¿Para qué me hizo su cuerpo? Esta oportunidad de cada día poder ser simplemente un transmisor, un
que lleve al exterior ese misterio oculto que está ahí todavía, porque nunca va a dejar de ser. No hay quien pueda decir que lo conoce y lo sabe todo. Lo que necesitamos ya está escrito allí, y pues simplemente si Él insiste tanto, nos lo ha dicho de tantísimas maneras, en que corramos tras ese misterio, en la búsqueda de esos tesoros. A veces pienso, se queda uno tan corto y le da a uno prioridad a tantas cosas, pero qué pesar, perderse uno esta maravillosa oportunidad de ser esa evidencia en la tierra como lo hizo el Señor Jesucristo y lo que logró. Y dice Él, que esto es lo que quiero resaltar, dice: ustedes harán aún mayores cosas. Los científicos descubrieron que las hormigas, después de recolectar los granos y semillas que necesitan para alimentarse, los esconden bajo tierra, los dividen en dos mitades. Esto evita que las semillas germinen, incluso en condiciones adecuadas. Sin embargo, quedaron sorprendidos al observar que las hormigas solo dividen las semillas de cilantro en 4 partes. Después de investigar, encontraron que las semillas de cilantro pueden brotar incluso si se cortan por la mitad, pero no germinan si se dividen en 4 pedazos. La pregunta sorprendente es: ¿quién enseñó esto a las hormigas? ¿Quién le enseñó este misterio a las hormigas? Es algo extraordinario. Pensar que una fruta tiene que morir, una semilla se tiene que morir para producir fruto, que una semilla se tiene que morir para producir fruto, y que nosotros no somos la excepción si queremos dar fruto. Y que es un misterioso que sucede allí con las hormigas, que trabajan, no tienen un patrón, nadie las gobierna, nadie les dice, pero trabajan de manera tan perfecta que es un asombro. Y dice el investigador que las semillitas todas las parten por la mitad con el propósito de que no germinen, y pues si germinan todas las semillitas que llevan para allá, pues les van a dañar la casa y no van a cumplir la función que tienen que cumplir. Pero descubrieron que había una semillita que así la abrieran por la mitad, se le germinaba la semillita cilantro, entonces la dividen en 4 partes. ¿Eso cómo es? Qué gran Dios tiene usted y tengo yo para que esas maravillas se den de manera tan natural para Él, pero tan gloriosas para nosotros. Es muy grande eso, realmente, muy grande. Empezar solamente que lo natural me muestra el gran Dios que usted y yo tenemos, el gran Dios que usted y yo tenemos. ¿Va a compartir la del aguacate? Sí, sí. Misterios, muchos misterios que muestran, vuelvo y repito, lo que Dios es. Así de que asombrémonos cada día, alegrémonos cada día, gocémonos cada día de lo que Él es y cómo se revela a nosotros de manera tan, pero tan especial. Cada día alegrémonos. Terminemos este año de verdad dándole gloria a Dios, preocupados más bien por darle gloria a Dios que por cualquier otra cosa. No quiere decir que no coma, que no pasee, que no haga una vida de familia maravillosa, pero que nuestra preocupación es que en medio de todo eso se conozca quién es Cristo Jesús, por su vida, por la vida. Pues hermanos y hermanas, que tengan un feliz término de año en familia, manifestando el amor de Cristo en todo tiempo. Y, por ejemplo, personas que están lejos del país o que están en otros departamentos o ciudades, que estas personas puedan sentir de nosotros el amor del Señor, lo puedan evidenciar, que en nosotros no hay distancias, la verdad no hay distancias, porque el amor no tiene distancias, nos une el mismo Espíritu, nos une el mismo Señor. Así que un abrazo para todos, los amamos entrañablemente y bueno, esperemos que este año que entra sea también glorioso para la honra de Dios mismo. Así que un abracito, muchas bendiciones.